Hola amigos, sean todos bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy estaremos viendo el método de ordenamiento de inserción directa. Veremos sus conceptos, su algoritmo y cómo funciona. También veremos un ejemplo de cómo aplicarlo en el lenguaje de programación C#. A continuación, conoceremos el concepto sobre el ordenamiento de inserción directa, el cual es baraja. El concepto es: el método de ordenación por inserción directa es el que utilizan generalmente los jugadores de cartas cuando las ordenan. De ahí que también se conozca con el nombre de métodos de la baraja. La idea central de este algoritmo consiste en insertar un elemento del arreglo en la parte izquierda del mismo que ya se encuentra ordenada. Este proceso se repite desde el segundo hasta el enésimo elemento. Un ejemplo siguiente sería: suponga que desean ordenarse las siguientes claves del arreglo A, utilizando el método de inserción directa. En el arreglo podemos observar que se encuentran los números 15, 67, 08, 16, 44, 27, 12 y 35, que en total serían 8. Contamos el número de elementos del arreglo para saber cuántas pasadas realizaremos. El arreglo tiene 8 elementos, por lo tanto realizaremos n menos una pasada, es decir, 8 menos una pasada, dejando en total 7 pasadas. Como podemos observar, en la primera pasada se hace la evaluación o la comparación del elemento A2 con el elemento A1. Si el elemento A2 es menor que el elemento A1, o sea, si 67 es menor que 15, esto es falso, por lo que no hay intercambio. En el momento en que la comparación tenga un resultado falso, la pasada termina, por lo que en este caso la pasada finaliza después de la primera comparación. Luego de la primera pasada del arreglo queda de la siguiente manera. Podemos tachar el elemento A1 y el elemento A2 para posteriormente evaluar el elemento A3 con el elemento A2, que es como se observa en la segunda pasada. En la segunda pasada observamos que el elemento A3 se compara con el elemento A2. El elemento A3, que es 8, es menor que 67, por lo tanto esto es verdadero y sí hay intercambio. Por lo que el número o el elemento 3, que era 08, pasó a ser a la segunda posición donde estaba el número 67. Y en este caso se dieron dos intercambios, pero al llegar a comparar los elementos que están más a la izquierda, o sea el primero y el segundo, la pasada termina. Luego de la segunda pasada del arreglo queda de la siguiente manera. Tachamos el elemento que está en la posición 1, en la posición 2 y en la posición 3 para poder comparar el elemento 4 con el elemento 3. En la tercera pasada podemos observar que el elemento 4 se compara con el elemento 3 y se hace el mismo proceso, por lo que el elemento 4, que es 16, es menor que el elemento 3, entonces esto es verdadero y sí hay intercambio, y pasan a su respectiva posición en todas las pasadas. Al final de este proceso podemos observar que en la séptima pasada, que ya sería la última, surgen los intercambios y cuando se evalúa el elemento A6 con el elemento A5, que aquí es donde no hay intercambio, por lo tanto termina esta pasada. Y podemos observar en la tabla siguiente cómo queda el arreglo después de estas pasadas. Forma sencilla de entender cómo funciona el método de ordenamiento de inserción directa de baraja es en esta imagen, que representa cómo los números menores se van moviendo a la parte izquierda. Primero se realiza la comparación con el que tiene a la parte izquierda y al final deja como resultado que los números menores, como se está mostrando, se mueven a la parte izquierda y los mayores terminan en la parte derecha. A continuación observaremos el algoritmo con el que se realiza el método de inserción directa. Este algoritmo ordena los elementos del arreglo utilizando el método de inserción directa. A es un arreglo unidimensional de n elementos. Lo primero que realizamos es una serie de variables de tipo entero, las cuales son i, auxiliar y k. Repetir con i desde 2 hasta n. Hacer que el auxiliar sea igual a al arreglo de a con la variable i, la cual es el máximo de elementos que tendrá este arreglo, y k sea igual a i menos 1. Entramos a un ciclo mientras, en donde k sea mayor o igual a 1 y auxiliar sea menor que el arreglo de a con la variable k. Este ciclo o esta línea de código lo que hace es la comparación entre variable o entre los elementos que se encuentran dentro de este arreglo. Hacer que a sea
el arreglo de A en donde K más 1 sea igual al arreglo de A con la variable K y K sea igual a K menos 1. Finaliza el ciclo y fuera de él hacemos que A al arreglo de A donde K más 1 sea igual al auxiliar. A continuación procederé a explicar cómo debemos aplicar el método de ordenamiento de inserción directa o de baraja ya en código en un sencillo ejemplo del cual vemos que es pertenece a un sistema de un banco de préstamos, ya sea para casa, auto o personal. Este forms que vemos aquí es donde mandaremos a llamar este otro que es del ejemplo o del ejercicio. Lo primero que tenemos que hacer es crear una clase llamada ordenamientos. En esta clase de ordenamientos agregaremos lo que es nuestro arreglo de registro, el método donde vamos a aplicar el máximo de elementos que tendrá nuestro arreglo de registro, el método para programar el botón agregar y aplicaremos lo que es el método de ordenamiento de inserción directa. Ok, lo primero que debemos realizar es en nuestro arreglo de registro. Como podemos observar, las variables que van dentro de nuestro arreglo de registro son las que van a aparecer o a imprimirse dentro de nuestro Data Grid View. Aquí podemos observar que tenemos como variables nombre, cédula, tipo de préstamo, cantidad, meses, cuotas, interés y total a pagar. Luego de eso creamos una variable de tipo int que será nuestra variable para nuestro arreglo de registro que inicializaremos en 0. Luego de eso creamos un método llamado crear en donde vamos a agregar el máximo de elementos que tendrá nuestro arreglo de registro, que será nuestro botón iniciar al momento de que agreguemos la cantidad de clientes. Luego de eso creamos el método agregar que será para programar nuestro botón agregar y toda la información que nosotros ingresemos por acá se agregará dentro de nuestro Data Grid View. Entramos a un condicional if en donde si P es menor que la longitud de nuestro arreglo de registro, entonces nuestro arreglo de registro con nuestra variable P punto la variable que tenemos en primer lugar en nuestro Data Grid View, en nuestro arreglo de registro, será igual al parámetro que estamos mandando en nuestro método. Así sucesivamente con el resto de las variables para que al final agreguemos toda esta información dentro del Data Grid View y un contador para que se esté sumando. Si P es mayor o igual a la longitud de nuestro arreglo de registro, mandaremos a imprimir un mensaje que diga que el exceso de límite establecido, que ha llegado al límite. Es decir, si nosotros ingresamos, por ejemplo, 3 cantidad de clientes, ponemos 3 y estos ha sido superado, tiene que mandar este mensaje que declaramos aquí que dice exceso de límite establecido. A continuación procederé a explicar el método de ordenamiento de inserción directa, en el cual agregaremos como parámetros el Data Grid View donde imprimiremos nuestra información. Lo primero que debemos realizar es declarar una variable de tipo double que será nuestra auxiliar. Lo dejaremos como auxiliar. Luego declaramos una variable de tipo int que será j. Después de eso entraremos a un ciclo for. En el ciclo for donde i va a ser igual a 0 y i menor que nuestro arreglo de registro, que se llama préstamos, punto la longitud de nuestro arreglo de registro. Dentro del ciclo for pondremos que nuestra auxiliar va a ser igual a nuestro arreglo de registro, punto la variable con la que realizaremos nuestra comparación. En este caso yo pondré total a pagar. Dentro del ciclo haremos que j va a ser igual a i menos 1. Luego de eso crearemos un ciclo while en donde haremos la comparación de los elementos que se encuentran dentro de nuestro arreglo de registro. Pondremos que j sea mayor o igual a 0, como nuestro arreglo de registro, la variable j, y la variable con la que haremos la comparación sea menor que nuestra auxiliar, de nuestra variable auxiliar. Dentro, veamos que la tenemos en minúscula, tiene que ser en mayúscula como la declaramos. Dentro del ciclo while, nuestro arreglo de registro
con j más 1 punto la variable de comparación sea igual a nuestro arreglo de registro con la variable j y nuestra variable de comparación. Aquí estará realizando lo que es la comparación de los elementos que se encuentran dentro de nuestro arreglo de registro, y esto irá disminuyendo. Fuera de él, ponemos que nuestro arreglo de registro, la variable j más 1, la variable con la que realizaremos nuestra comparación, sea igual al auxiliar. Entonces lo que estará realizando dentro de estos ciclos es la comparación de los elementos que se encuentran dentro de nuestro Data Grid View, tomando en cuenta la variable total a pagar. Ahí está. Algo que debemos de tomar en cuenta es que aquí solo se está realizando el intercambio de variables con una variable que pertenece a nuestro arreglo de registro, que es total a pagar, por lo que debemos de realizarlas con todas las variables que estemos ingresando a nuestro Data Grid View. Y bien, como pueden observar, aquí ya realicé el mismo proceso con todas las variables que pertenecen a mi arreglo de registro, que son en total 8. Pueden ver que en cada parte donde se hace la comparación fue agregando todas las variables correspondientes. Entonces, después de todo este proceso, al final limpiaremos nuestro Data Grid View para que toda la información en el momento en el que se esté intercambiando de variables no se muestre de más. Es decir, si nosotros no agregamos este ciclo form, por acá, al momento de imprimir la información, al principio imprimirá de forma correcta, pero al momento en que nosotros cliquemos el botón de inserción directa, que es el método de ordenamiento, se mostrarán al principio. Es decir, que al principio se mostrarán los 4 elementos, marcando en 0 todos, y dejará al final el intercambio, o sea que eso no se verá de una forma pues poco estática y nada decente. Por lo que crearemos el ciclo for, en donde nuestra variable p sea igual a 0 y p sea menor que la longitud de nuestro arreglo de registro y se vaya sumando. Por lo que en esta parte agregaremos nuestro Data Grid View todos los elementos o todas las variables que se imprimirán dentro de él. Ahora procederemos a mostrar cómo debemos de programar nuestros botones, el cual son agregar, iniciar y nuestro botón de inserción directa. Lo que vemos por acá, bueno, antes de entrar a lo que es el método de capturar datos, debemos de declarar pues las variables que estamos utilizando para igualarlos con los textbox o la información que vayamos a imprimir dentro de nuestro Data Grid View, como son estas de acá. Entonces declaramos las variables que son para mí en total 8 y también el interés, que lo declaro de manera estándar para los 3 tipos de préstamos que dará el banco. Entonces, por ejemplo, en el botón de inserción directa, que es este que tenemos por acá, veremos, lo único que debemos de hacer es mandar a llamar el método de inserción directa que creamos en la clase de ordenamientos que vemos por acá, este que está por acá. Entonces lo mandamos a llamar, pero antes de esto debemos de instanciar la clase con un objeto, la clase de ordenamientos. A mi objeto le puse la palabra métodos y mandé a llamar el método y el parámetro que es el Data Grid View. Entonces por acá declaré la variable de interés con un número estándar. Luego de eso, en el botón agregar, que es este que tenemos por acá, en el botón agregar mandé a llamar el método capturar datos que está por acá. En el método de capturar datos, lo único que hice fue que todas las variables que declaré sean igual a los textbox que instancié por estos lados. Estas variables que tengo por acá son las mismas que mandé a la clase de ordenamientos que tengo por acá, que están hechas en el arreglo de registro.
Luego de eso, pues aquí hice las conversiones de donde las cuotas va a ser igual a la cantidad entre los meses de los préstamos y el interés va a ser igual a la cantidad por el interés, la variable de interés que declaré por acá, por los meses de préstamo. Y el total pagar va a ser igual a la cantidad más el interés. Luego de crear el método de capturar datos, nos vamos con el botón de agregar en donde mandé a llamar este método y mandé a llamar el método de la clase agregar y mandé como los parámetros pues todas las variables que irán dentro del DataGridView. Por último tenemos lo que es el botón iniciar. En el botón iniciar mandé la variable máximo, que es la que va a tomar en cuenta al momento de que el usuario ingrese la cantidad de límite que tendrá nuestro DataGridView. Y también mandé a llamar el método de crear. A continuación procederé a determinar si nuestro método de ordenamiento por inserción directa y demás información trabajan de manera correcta. Bueno, en primer lugar pondremos la cantidad de clientes, que será el máximo de elementos que tendrá nuestro DataGridView, pondremos 3. Aquí pondremos un número estándar, un nombre del cliente estándar, su número de cédula de igual forma. Tipo de préstamo pondremos pues en primer lugar casa y a solicitar pondremos 70.000 a un plazo de 24 meses, de 36 meses pondremos. Como podemos observar, la información entra al DataGridView de forma correcta, mostrando la cuota que pagará mensual, su interés y el total a pagar. Ingresaremos el nombre de otro cliente, número de cédula, tipo de préstamo, en este caso será de un auto, y solicitará a un plazo de 48 meses y entró la información de forma correcta. Y por último, número de cédula, y el tipo de préstamo será personal. En este caso solicitaremos más. Y como podemos observar, la información igual forma entra de forma correcta al DataGridView, y ahora corresponde probar si nuestro método de inserción directa o de baraja funciona de forma correcta. Como podemos observar, el elemento de mayor cantidad en el total a pagar, en este caso de 478.800, se puso en la posición 1 y el más inferior, que es de 54.080, se puso en la parte final, por lo que concluimos que nuestro método de ordenamiento por inserción directa trabaja de forma correcta y positiva. Hay que destacar que este tipo de ordenamiento trabaja de forma descendente, por lo que el elemento de mayor categoría, de mayor rango, estará en el primer lugar y el de menor al final.